Hola, bienvenidos a este nuevo sección que vamos a tener, que se llama Mucho Más que Hablar. Y vamos a hablar de cierto, o a través de haciendo alguna crítica o comentario, que tienen que ver justamente con la política, algunas veces con deporte, otras veces con música y también con religión, tanto nacional como internacional. Y bueno, en los últimos años la prensa católica ha sido objeto de una carnicería bien brutal en los últimos años, que tienen que ver justamente con los abusos sexuales. Y bueno, están, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Chile está la revista Mensaje, que ahora lo hacen por suscripción y por página web. O también revistas en referencia a las congregaciones, o también diarios o medios de comunicación diocesanos, como es el caso de Santiago, por ejemplo. Y bueno, hace unos días atrás yo estuve en la Feria de Recoleta viendo la presentación del libro Siervas de la periodista Camila Bustamante. Y bueno, justamente voy a tocar un tema que tiene que ver con la polémica agencia de Asiprensa. ¿Y por qué Asiprensa? Porque como muchos de ustedes saben, dentro de ya en el último tiempo hemos visto toda clase de informaciones falsas, informaciones erradas y menciones también. Y bueno, también ataques hacia la persona del Papa Francisco y las decisiones que está tomando. Pero hay un personaje que sí voy a hablar, que fue el caso de Alejandro Bermúdez. Este personaje, que es un sodalicio laico consagrado, era director de Asiprensa desde el 1987 hasta el 2022, para que ustedes entiendan el significado del tiempo. Ha estado, bueno, en varios años como director de Asiprensa y también como uno de los rostros de EWTN español, cuya sede está en los Estados Unidos. Bueno, y últimamente este señor ha hecho, bueno, o sigue haciendo, a pesar que ya no está en los medios, haciendo polémicas. Y justamente hace un mes atrás, mediante una información de Croix de Estados Unidos, él y junto con otras personas son sindicadas por la Santa Sede como posibles encubridores en el escándalo de los sodalicios. Para los que no saben lo que es el sodalicio, es una comunidad laica de un movimiento fundado en Perú hace más de 50 años por el Luis Fernando Fiari, que está condenado y que está recluido en Roma. Y bueno, de hecho, para que ustedes entiendan, tienen una gran presencia vasta en todo lo que es el mundo laical o privado, por así decirlo. Y aquí en Chile eran dueños de Universidad Gabriel Mistral, hasta hace poco, tengo entendido. Y bueno, a raíz de estos escándalos, justamente Asiprensa, dirigido por Bermúdez, trató de ocultar varias noticias en relación con el escándalo sodalicio, porque justamente pertenece a esa organización, a esa secta, mejor dicho. Y bueno, hasta que al final tuvo que publicar algunos comunicados en referencia al escándalo de su movimiento. Pero
lamentablemente ha ocurrido ciertas faltas de ética en torno a su periodismo, pongamos así, porque claro, este escándalo se sumó al varios escándalos que se sumó en esa época la iglesia chilena, en referencia al caso Caradima. Bueno, en el año 2015 fue nombrado obispo de Osorno Juan Barros, y a los pocos meses después se hizo público un video de la respuesta que tuvo el Papa con Jaime Coiro. Y yo no sé si este señor Bermúdez lo había visto o se quedó dormido al verlo y decidió hacer un comentario bien lacra, por así decirlo, en referencia a este video y tratando mal al entonces portavoz de la iglesia chilena, como lo fue Coiro. Y bueno, el podcast se titula El Papa en Chile, y ahí lo trató pésimamente al señor Coiro, y bueno, es uno de tantos ejemplos de ataque. Pero no solamente eso, sino que también hubo otros ataques que venían desde el señor Bermúdez y Así Prensa con un famoso youtuber español que es que era el sacerdote Daniel Pajuelo. Y es que en 2021 él empezó a publicar varios contenidos en relación con el mes del orgullo. Entre ellos una entrevista a un sacerdote abiertamente homosexual. Y Bermúdez, junto con otras personas, no solamente de la agencia, sino del clero de origen, decidió atacar indiscriminadamente a SM Dani, que era su nombre, su nick de usuario de youtuber. Y bueno, tras más de 2 años de silencio, tras más de después de un gran discernimiento, a finales del 2023, este sacerdote decidió dejar la vida sacerdotal justamente por los ataques que él fue objeto del señor Bermúdez y de Así Prensa. Para que ustedes noten cómo era el periodismo cruzado o hereje por parte de Así Prensa. Bueno, también una de las fallas que ha tenido la agencia es sobre tratar de ridiculizar los testimonios de vida que están suscitando en la iglesia. Lo de Monseñor Romero y de la teología de liberación es una historia tremendamente ya conocida, vieja, que lamentablemente Así Prensa, cuando se anunció su beatificación en 2015, ellos trataron de decir que todavía la teología de la liberación tiene un nuevo líder que se llama Monseñor Romero, y todos sabemos de verdad quién fue Monseñor Romero. Yo ya publiqué algunos de los videos que han visto en mi canal, y todo lo que aclaran Así Prensa no tiene nada que ver. O también en el caso del cardenal Pironio, que claro, lamentablemente ellos no han cubierto la noticia de su beatificación, sino que al contrario, sino que copiaron y pegaron toda la información en relación con el cardenal Pironio. Y claro, poniendo algún que otro invento, que fue detenido por Perón. Yo consulté esa fuente, corroboré esa fuente y no era cierto. Y bueno, en el caso de Bermúdez también metió un poco la cuchara, o bastante, los temas que tienen que ver con nuestra realidad nacional. Porque justamente él habla, por ejemplo, de lo que pasó en el estallido social,
lo que pasó con la famosa tesis de la Universidad de Chile, o uno de los últimos que fue con Boric y esta fiesta pagana entre comillas, en relación con los pueblos originarios. Para que ustedes se aclaren, Bermúdez nunca estuvo, o sea, si viene de origen peruano, pero él nunca estuvo en América Latina. Y él no debería meterse en asuntos de América Latina y sobre todo con nuestro país. De hecho, yo me acuerdo de una de sus mitomanías, por así decirlo, y es que, bueno, según él, había estado en las actividades o en la visita del Papa cuando estuvo en Chile, en el 2018. Y claro, yo también fui parte de la prensa acreditada de ese viaje y nunca lo he visto en ninguna actividad en Santiago. Que quede bien. Y bueno, lo peor de todo es que una de las cosas que más resalta Así Prensa, comandada por ese entonces por Bermúdez, era su actividad política bien marcada. Porque hay, bueno, yo no tengo las pruebas como para verlo, pero sí está, por ejemplo, el tema de las elecciones de Estados Unidos en 2020, que ganó Joe Biden, y que bueno, ellos decidieron apoyar al republicano Donald Trump lo más posible es que a través de, claro, de varias campañas, elodando el programa de Biden, o también dándole aporte, incluso económico, al equipo de Donald Trump a través de Así Prensa y EWTN. Y ojo, ese no es el único punto. También tengo otra teoría que también se está en investigación, y es que el actor mexicano Eduardo Verástegui quería ser presidente de México y no reunió las firmas necesarias para la presidencia, y el Instituto Nacional de Elecciones de México hace unos meses atrás decidió hacer una investigación por presunto dinero no declarado desde el exterior. Lo más probable es que ese dinero provenga de los Estados Unidos o provenga de Así Prensa, que la sede está justamente allá, o también en el bolsillo de Bermúdez junto con otra gente en relación con estos grupos un poco sectarios del catolicismo. Eso es una teoría. Y bueno, también si ustedes, bueno, yo les invito a que visiten su sitio web que se llama preguntasdefe.com. Y bueno, existe una sección que se llama preguntas y respuestas. Y claro, aparecen toda clase de preguntas sobre, claro, sobre fe, sobre la Virgen, sobre los sacramentos. Pero él no tiene como la capacidad teológica para aclarar todos estos temas. Y también, entre otras cosas, aparece el tema, por ejemplo, de Billie Eilish, que también dio su opinión, muy vaga por así decirlo, y a la vez a propósito del recién fallecimiento de Akira Toriyama de Dragon Ball, que también, claro, no tiene idea de qué se trata estos fenómenos mundiales que han aparecido. O sea, ni siquiera tiene idea de dónde está parado. Bueno, ojalá que la investigación por parte del Vaticano pueda aclarar todo esto y que por favor a estos grupitos de élite que han dañado a la iglesia
como los sodalicios o como otros más, dejen de hacer tanto daño a esta iglesia que nosotros lo construimos como bautizados, ¿ya? Bajo libre elección, y que no estamos y que no somos amortillados por ninguna ideología, ni un partido político, ni tampoco por una condición social alta. No lo que ustedes lamentablemente están haciendo o lo que van a seguir haciendo. Y yo le digo por favor a Bermúdez que trata de informarte bien, de hacer una autocrítica en torno a tu trabajo como periodista, ¿ya? Y por favor, sé un poco más listo a la hora de dar tus opiniones, porque con las opiniones que yo he visto, que yo he escuchado, no sé para dónde vas a llegar. Y bueno, felicito a Camila Bustamante porque, bueno, si bien hay otras personas que también hicieron eco en torno a lo que pasó con los escándalos del abuso aquí en la iglesia, ella tuvo que desenmascarar uno de los grupos más peligrosos, ¿ya? Sí, más peligrosos, como es el movimiento de vida cristiana. Menos mal y gracias a Dios que no conozco a estos caballeros. Bueno, y yo también les pido al público en general que me están viendo que traten de evitar leer las noticias de Así Prensa, porque, bueno, entre una de las razones porque son más, tienen un equipo más descarado en torno a la opinión del Papa, porque claro, ellos dicen, partiendo por Bermúdez en ese momento, que apoyan al Papa, que lo defienden, que le dan el abrazo y todo eso, pero al final cuando ocurre, por ejemplo, lo que pasó al final del año pasado con la bendición a los homosexuales, claro, al tiro ponen a criticar al Papa a través de voces críticas. Y lamentablemente ya no es tiempo, o sea, las cruzadas o la Inquisición ya pasó de moda hace mucho tiempo. Estamos viviendo una nueva época como Iglesia Católica que hay que afrontarla y a la vez ustedes tienen que informar mejor. No pueden copiar ni pegar toda la información que se le entregan. Eso va para los futuros periodistas que van a hacer algo por este mundo que se está formando. Así que eso, chillo, esa es mi reflexión. Y Bermúdez, si a ti no te gusta esta crítica, y lo más probable es que, por ejemplo, en este video me va a hacer un debate de media hora y me vas a tratar como basura, como lo has tratado con Coiro, con ese Medaño, con la Camila, mejor quédate en tu casa y no haces nada, que eso es lo mejor que podía hacer. Así que, bueno, eso. Muchas gracias por su atención. Yo sé que es muy tiempo, pero yo creo que ya es el momento de incomodar a toda clase de gente o de grupo para que finalmente ellos asuman finalmente sus responsabilidades. Muchas gracias y nos vemos en otro momento. Chao, Dios les bendiga.